Bueno, oiga, a lo largo de esta semana hemos venido debatiendo en varias mesas esta idea de medir de manera distinta el bienestar económico de un país. ¿Es el Producto Interno Bruto? ¿Es un índice diferente que tome en cuenta la felicidad, por ejemplo, de la población? En fin, es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema que puso sobre la mesa el presidente López Obrador, pero hay que decirlo, es un tema viejo, no es un tema nuevo, ya desde hace muchos años se discute esto en el mundo entero y vamos a debatirlo porque creo que es fundamental en el contexto de que este año muy probablemente la economía mexicana, el Producto Interno Bruto, va a caer entre 7 y 10%. Saludo vía remota, sana distancia, a los colaboradores de la mesa de los jueves. Sabino Bastida. Sabino, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y hoy tenemos el gusto de tener en la mesa a Valeria Moy. Valeria, muy buenas noches. Hola Leo, hola Luis, Sabino, ¿cómo están? Bueno, pues empecemos contigo, Luis. No es un tema nuevo, es un tema que se está discutiendo en los foros económicos. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué piensas tú al respecto? Es un tema muy viejo, es tan viejo como el PIB. Cuando se hizo el PIB por primera vez, el economista que lo diseñó lo criticó al mismo tiempo diciendo que es una medida insuficiente. Y tiene que ser insuficiente porque es una medida resumen, que resume, digamos, la actividad económica. Y hay una gran confusión porque el PIB mide tres cosas al mismo tiempo. Por un lado mide el valor agregado de la producción, a diferencia del valor de la producción. Aquí lo que importa es cuánto se agrega en valor y no tanto cuánto se produce, porque lo que premia la medición del PIB es que creas valor al hacer actividad económica. Y eso es muy importante porque en el fondo el crecimiento económico y el bienestar están ligados con mejorar los métodos de producción, con el cambio tecnológico. Entonces el principal componente del PIB es precisamente el cambio tecnológico que permite a las sociedades progresar. Cuando vemos una sociedad que está mejor que otra, o una misma que mejoró en el tiempo, lo que estamos viendo es una mejora en la tecnología que se utiliza, porque de lo que depende el éxito de un país o de una economía no es tanto que le echemos más ganas o que ahorremos mucho y acumulemos mucho capital, sino que hagamos las cosas de una manera mejor. Entonces eso es lo primero que mide el PIB. También mide el PIB otra cosa que es muy importante y de la que se habla relativamente poco, que es la distribución del ingreso entre los trabajadores y el capital. Y esa es una medida muy crucial, que le importa mucho, por supuesto, a la izquierda, y en la que está fundamentada toda la tesis de Piketty, en el sentido de que él piensa que si dejas la economía sin ningún tipo de intervención, el capital va a acabar teniendo la mayor parte del PIB. Hay un gran debate sobre ello. Y después, la última cosa que mide el PIB es cómo se distribuye el ingreso en sus principales cuatro componentes, que son el consumo de los hogares, la inversión de los inversionistas para crear una expansión futura, el gasto del gobierno y las exportaciones. Entonces, digamos, hay una confusión porque el PIB es una medida que trata de decirnos cómo está comportando la economía, pero tiene todos estos componentes que la hacen muy rica. Ahora, es insuficiente y por eso hay otras muchas medidas que no son sustitutivas del PIB, sino que acompañan al PIB en el análisis económico, y creo que en eso se ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía se puede mejorar más. Valeria, tú como ves, tú también eres economista, el PIB es una medida fundamentalmente cuantitativa, pero hay toda una discusión en la literatura económica si no ha llegado el momento de también tomar en cuenta variables cualitativas. Pues mira, como bien decía Luis, la discusión está sobre la mesa desde que Simon Kuznets lo presentó en el Congreso de Estados Unidos en 1937. En el documento que entregó al Congreso viene clarísima una línea donde dice: esta medida es una medida de producción, pero no se debería o de actividad económica, pero no se debe de tomar en cuenta como una medida de bienestar o de desarrollo. En ese sentido, hemos avanzado muchísimo, bueno, la historia ha avanzado muchísimo en otras medidas proporcionando diferentes
diferentes métricas que toman aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Ambos. Es muy difícil evaluar únicamente una cosa con una variable subjetiva. Uno de los grandes pioneros, entre comillas, al hacer esto fue Bután, cuando en 1972 sacó su índice de felicidad bruta, y tiene este índice varias variables subjetivas que se les pregunta literalmente a la gente qué tan feliz te sientes, cosas por el estilo, pero también tiene otras variables muy medibles y muy objetivas, como cuántos años fuiste a la escuela o cuál es el sistema de salud al que tú te acoges en este país. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchas otras medidas de bienestar. Nosotros, como seguramente lo sabe Luis y Leo, contigo también lo he platicado, en México ¿Cómo Vamos? Sacamos el índice de progreso social, que es una medida que toma en cuenta 50 variables a nivel global, esto se hace para todos los países del mundo, y evalúa diferentes métricas. Todas tienen una medición objetiva, pero desde luego que en algunos casos hay una connotación subjetiva. Por ejemplo, cuando hablamos de años de escolaridad, pues eso no está relacionado directamente o necesariamente, como podría ser el caso de México, con la calidad de la educación. Entonces nosotros tradujimos ese índice de progreso social a nivel estatal en México, adaptándolo a la realidad mexicana, a ver qué variables en México inciden en el desarrollo de las personas, en el desarrollo social del país en su conjunto y a nivel estatal. Desde luego que hay variables cuantitativas, pero hay muchas variables cualitativas, por ejemplo, libertad de prensa o qué tanto se discrimina a las minorías o a ciertos grupos. Yo creo que es un índice muy completo que nos da una foto complementaria al PIB. Yo nunca diría vamos a sustituir el PIB. El PIB da una información y los demás índices dan otra cosa. Yo no creo que deberíamos de medir bienestar únicamente con el PIB, ni de cerca. Para eso hay otras medidas complementarias que me parece muy importante que utilicemos. Ahora, Sabino, yo creo que también aquí entra la política. El presidente prometió un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4% anual en promedio durante su sexenio. Esto ya no va a ocurrir, desde ahorita lo adelantamos. El 2019 hubo un decrecimiento de menos 0.1%. Bueno, creo que ya lo corrigieron a menos 0.3%. Y este año, bueno, pues va a caer la economía brutalmente entre el 7 y el 10%. Yo sospecho, Sabino, que que esta es una manera del presidente de desviar la atención para no hablar de los terribles números que vienen en el crecimiento del PIB, en el decrecimiento del PIB más bien. Sí, claramente creo que el presidente de la República está iniciando un proceso de desprestigio del indicador, porque sabe que los resultados no van a ser favorables. Y además, a lo largo de todo el sexenio, ya difícilmente con este resultado, con la epidemia que tenemos enfrente y las decisiones económicas que está tomando el propio presidente, difícilmente la 4T logrará ser exitosa en términos del Producto Interno Bruto. Y además el presidente lleva 3 sexenios cuestionando el resultado del Producto Interno Bruto de sus 3 antecesores. Hay citas del presidente en donde cuestiona los números de cada uno de los periodos, la manera como manejan el PIB, señala el PIB como un indicador de cuestionamiento a sus adversarios, y ahora que él está en el poder, evidentemente está tratando de desprestigiarlo y creando esta idea en la que todos podemos estar de acuerdo. Creo que hay que ser sensatos en la necesidad siempre de revisar indicadores. Lo que no se vale es revisar indicadores cuando ya los indicadores a ti no te beneficiaron. Y hay que ser muy cuidadoso con esto. Hoy en la mañana el speaker, la conferencia central de la graduación de la Universidad de Harvard, de la generación 2020, la dio Martin Baron, el editor en jefe de Washington Post, en una ceremonia virtual. Y él hacía la observación, obviamente para el debate en los Estados Unidos, del riesgo de que en una democracia no se tengan datos duros, que no se tengan claros los hechos, y a partir de ahí se pueda discutir democráticamente. Y él hacía una referencia que me parece muy importante para traerla a la discusión en México. Él hacía una cita de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, señalando que es muy riesgoso para las democracias el hecho de estar jugando con los datos duros.
En democracia se vale discutirlo todo, es bueno para la democracia discutirlo todo, pero cuando no tienes asideros confiables a partir de los cuales discutirlo todo, caes en el vacío, en el nihilismo, caes en la nada, en el relativismo, y no se vale en una democracia relativizarlo todo, y creo que el juego que está jugando el presidente López Obrador es no tener el indicador del PIB lo suficientemente prestigiado cuando los datos no le van a favorecer. Luis, desde luego que hay otras medidas. Otra medida a mí me parece muy interesante es el índice por una vida mejor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mide muchas variables en 11 categorías. Pero si le damos el mismo peso a esas 11 categorías, de los 40 países que mide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México queda en el lugar 39. No es que tampoco cambiando los parámetros, metiendo felicidad, contaminación, salud, etcétera, nos vaya a ir de maravilla. A los políticos que les pasa con frecuencia que quieren cambiar el indicador y luego cuando sale el nuevo tampoco les gusta y luego quieren cambiar la metodología. Sí. No va a ser una contribución, digamos, de México al mundo decir que vamos a evaluar el estado de la economía con otros índices. Esos índices ya existen, se mejoran todo el tiempo. Uno de ellos, muy importante, es el índice de desarrollo humano. En México se mide, por cierto, para cada municipio, no solamente para el país, sino para cada estado. ¿Ese es de la ONU, Luis? Corrígeme, ¿lo desarrolló la ONU? Fue desarrollado por Amartya Sen, okay. el gran premio Nobel economista, filósofo de la India, y se hace a través de las Naciones Unidas, y lo que hace es tratar de medir los niveles mínimos de satisfacción de las personas para tener una vida digna. Entonces es un índice de desarrollo humano. Tú recordarás, hace 10 años, Luis Rubio y yo escribimos un libro sobre la clase media, en el que decíamos, oye, no se fijen solamente en el ingreso, hacíamos el argumento del presidente, no se fijen solamente en el ingreso para ver cómo están los mexicanos, sino en sus patrones de consumo. Si el mexicano va al cine y tiene un vehículo o viaja o está en una universidad, probablemente sus condiciones de vida han mejorado. Cuando, por ejemplo, en México la izquierda hizo un llamado a que se cambiaran las medidas de pobreza y se incluyó no solamente el ingreso, sino también las carencias, la pobreza total en México bajó. Y cuando bajó ya no les gustó el índice. Entonces existe obviamente ese riesgo, pero no hay que hacerse bolas. El PIB va a seguir existiendo porque es la medida internacional, hay un acuerdo internacional sobre ello. Nos van a medir en el mundo con respecto al PIB. Nosotros mismos vamos a utilizar al PIB para todo lo que hacemos. El presidente de la República está obligado, por ejemplo, a hacer el presupuesto anual de la Federación con base al PIB, hacer el presupuesto de ingresos de la Federación con base al PIB, hacer el reparto de los recursos a los estados con base al PIB, y se puede obviamente complementar, como debe hacerse, con otro tipo de medidas. Y además hay otra cosa, y que se puede ver en México con enorme claridad. Los estados que en México han crecido en los últimos 25 años, y no son pocos, hay un conjunto de estados que han tenido tasas de crecimiento relativamente altas en México, han disminuido radicalmente la pobreza. Sí. Entonces, si realmente queremos un gobierno que ponga como su prioridad la disminución de la pobreza, hay muchos programas que pueden ayudar, pero el programa que es en la evidencia más claro y más exitoso es un crecimiento importante del Producto Estatal Bruto para los estados o del Producto Interno Bruto para el país. Correcto. A mí lo que me preocupa, Valeria, es que dice el presidente que no les va a gustar a los tecnócratas. Ya me estaba yo incluyendo en el grupo de tecnócratas, a muchas honras. Bien, inclúyete. Pero bueno, que no les va a gustar a los tecnócratas este nuevo índice. Y a mí lo que me preocupa es que vayan a hacer un índice a la medida de López Obrador para que los números salgan bien. ¿Qué es esto que decía un poco Sabino, de que desaparezcan los datos duros y aparezcan datos políticos? Pues mira, yo creo que más allá de eso, o sea, cuando empezamos a ver, por ejemplo, imagínate un índice que mida felicidad, tendríamos que entrar en debates
completamente subjetivos de qué es la felicidad. Es una variable binaria, ¿estás feliz ahorita o no estás feliz? ¿Es 0 feliz o 10 feliz? O sea, vamos a entrar en esos debates que solo vamos a meter más ruido en la discusión. Yo creo que el presidente podrá hacer su indicador. A mí me da igual si los tecnócratas nos molestamos o se molestan o no. Yo creo que al final del día no va a ser muy relevante. Yo creo que el PIB va a seguir existiendo y no tendríamos por qué descubrir el hilo negro. También sabemos ya, Luis lo decía hace un momentito, el PIB está correlacionado o muy relacionado con otros indicadores, con los indicadores, mencionaba Luis la pobreza, cosa que es evidentísima. Los estados en los que más han crecido a lo largo de los años es donde menos pobreza hay. Con el índice de progreso social, los estados que están mejor evaluados en ese indicador, que te digo, toma 57 variables, incluyendo cosas como libertades, mortandad, contaminación, espacios públicos. ¿Y tienes ese índice para otros países, Valeria? Ese índice está hecho para todo el mundo. ¿Y cómo sale México? Para México. México ha ido mejorando, está a media tabla, es ingreso medio, por ponerlo de alguna forma, y compara muy parecido a países como China, en términos de desarrollo y de progreso social. Pues es igual que el PIB. Pues es igual que el PIB, es igual que el PIB, estamos a la mitad de la tabla. Es igual que el PIB. Los estados, a nivel estatal, los estados que salen mejor evaluados son Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes. Pues sí. Y los que salen peor evaluados son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ahí está la correlación, es clarísima. También está correlacionado con el índice de desarrollo humano. Entonces, por eso te digo, Leo, a mí... Pero a lo mejor es que no están midiendo bien la felicidad, porque a lo mejor en Chiapas, Guerrero y Oaxaca son más felices que en Aguascalientes y Nuevo León. Bueno, lo hay, entonces te invito a que describas qué es la felicidad y que lo debatas y que hagas un foro muy solemne, porque sinceramente no sé quién la podrá describir a cabalidad de tal forma que la podamos medir de forma muy precisa. Yo creo que eso es prácticamente imposible. Podemos medir desarrollo y podemos medir progreso. Medir felicidad, ya entro Este índice que les menciono de la OCDE sí tiene un componente de satisfacción con la vida y de felicidad, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, pero también el INEGI tiene está el BIAR, el indicador de bienestar autorreportado, que es muy importante, donde muestra que los mexicanos somos, pues, básicamente, no diría felices, pero que tenemos una alta satisfacción con la vida que tenemos, con nuestro bienestar, sobre todo en términos personales. Cuando hace al país, ahí baja nuestro bienestar. Cuando hablamos de nuestro trabajo, nuestras relaciones familiares, México sale muy bien evaluado. Cuando se habla de tu relación con el país, ahí baja un poquito el bienestar, pero ya tenemos ese indicador también y lo hace el INEGI de forma muy sólida año con año. Adelante, Sabino. Lo que pasa es que los indicadores subjetivos, cuando haces tipo de encuesta y le preguntas a segmentos considerados objetivamente con alguno de estos indicadores como personas que están en condición de pobreza, y tú les preguntas si se consideran pobres, normalmente no se consideran pobres. Y si tú le preguntas a las personas si se consideran felices con la vida que tienen, normalmente se consideran felices. Los indicadores subjetivos tienden a subestimar los datos o las circunstancias difíciles de las personas, porque son encuestas y son anímicas. No hay que menospreciarla, yo creo que hay que avanzar mucho en la parte de las emociones, en la política, y es algo que el presidente López Obrador tiene en su agenda y que además lo ha colocado en el centro de un debate que se ha dado a nivel internacional. Porque oye, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y él está manejando constantemente en su agenda el no hablar de los temas materiales, el trasladarlo a otro tipo de valores. Y es una agenda que no es única de México y no es única del presidente López Obrador. Lo que pasa es que afortunadamente hay muchos indicadores. Lo que hay que dejar en la mesa es que no solamente se mide el PIB, se miden muchas cosas continuamente. Las agencias que están midiendo, las organizaciones de la sociedad civil, los indicadores de las empresas, cada vez arrojan más dato duro que van siendo contestes. Por ejemplo, es muy interesante ver que los países que se encuentran más altos en el Producto Interno Bruto también se encuentran más altos en los índices de desarrollo humano que hemos ido generando en el tiempo. Hay una gran coincidencia. Es raro encontrar países que se rompen. Igualmente en los últimos lugares. Los últimos lugares de los países con menor PIB son los últimos países en los indicadores de desarrollo humano. Lo mismo pasa en nuestros municipios y en los estados de la República. Entonces,
hemos ido avanzando mucho como civilización en términos de indicadores, pero estos indicadores que arrojan datos, que son muy buenos para corregir. No podemos caer en esta lógica de que todo es discutible, de que nada es cierto, porque no nos va a permitir corregir en el futuro políticas públicas. Ese es el tema. Y el hecho de desprestigiar los datos, yo tengo otros datos, el hecho de desprestigiar a los medios o a las personas que lo están emitiendo, no es un problema de que López Obrador coseche esto, pero para la democracia sí es un enorme riesgo de que pueda llegar a transitar, no en este sexenio necesariamente, a formas de fascismo, de totalitarismo, en donde ya todo es relativo, en donde no hay asideros claros, en donde no se pueden discutir las cosas en términos democráticos porque no hay bases comunes a partir de las cuales discutir con seriedad. Y hay mentira, yo siempre pongo el caso, hay propaganda, siempre pongo el caso de que cuando los soviéticos estaban a punto de entrar a Berlín, todavía la propaganda nazi decía que iban a ganar la guerra, sin datos objetivos. Entonces, bueno, pues es propaganda, eso se convierte en propaganda, Luis. Ese es, creo que lo que estoy tratando de decir, esa es mi preocupación, que al final acabemos con una medición propagandística. Yo creo que el PIB no vamos a dejar de usarlo. No. A mí lo que me preocupa más... Sí. A mí lo que me preocupa más es que esta discusión refleja un poco la visión del presidente de la República. Cuando tú lees las comunicaciones que ha escrito en los últimos meses en materia de economía, la economía moral y el par de epístolas de fin de semana del último mes, te das cuenta que el presidente probablemente no cree en el progreso, o sea, no cree en el progreso material y tiene una visión relativamente ausente del futuro. Y no cree en el progreso porque él siente que las personas, particularmente los estratos más bajos de la población, no pueden salir de la condición en la que están. Tiene una frase que dice, el éxito económico es azaroso, depende de la suerte o de la corrupción. Entonces, si tú tienes una visión de que el progreso no es posible, pues entonces dices, ¿sabes qué? El PIB no es un buen indicador. Pero ha cambiado de postura, Luis, porque mira, cuando lo entrevistamos en tercer grado, que ya era presidente electo, sí dijo que había sido un fracaso rotundo el crecimiento de 2% en promedio anual de la época neoliberal, y dijo por qué era un fracaso. Al decir es un fracaso, quiere decir que bajo crecimiento económico es un fracaso, alto crecimiento económico es un éxito. Pero porque eso le servía para su campaña. No, claro, por eso. Entonces estaba criticando eso a otros gobiernos. Pero si tú lees lo que él ha escrito últimamente... Últimamente, ese es el punto. Bueno, ¿Sí ha pero cambiado? No, yo creo que no ha cambiado. Eso es lo que él siempre ha pensado. Lo que pasa es que la campaña pues, tiene una visión distinta. El presidente piensa en la imposibilidad del progreso, en el sentido de que la creación de valor económico no es posible para todos y que por lo tanto no es muy importante y hay que hacer otra cosa. Y uno de los principios más importantes en la economía, la economía en realidad ha hecho dos contribuciones al entendimiento de la vida en esta sociedad. Uno de ellos es que la demanda tiene pendiente negativa, no voy a explicar eso, y la otra es la ventaja comparativa. De tecnócrata nos está saliendo. La ventaja comparativa que desarrolló David Ricardo. Sí. Y este es un punto muy sutil, pero de una importancia mayúscula, porque lo que dice este teorema es que todas las personas, todas las empresas, todos los países pueden tener éxito porque cada uno tiene una ventaja que lo va a llevar al éxito si sabe descubrirla, independientemente de que en términos absolutos no tengas ninguna ventaja aparente. Y eso es lo que hace que en una economía moderna todos podamos tener éxito y por lo tanto refleja una confianza en el ciudadano, de que el ciudadano con las condiciones correctas y con el apoyo del Estado en muchas ocasiones, por supuesto, se va a desarrollar. Y creer que el mexicano tiene una capacidad de desarrollarse a sí mismo es central al éxito de la economía. Por eso, pero, a ver, nada más déjame meter mi cuchara. Yo creo que el presidente tiene un punto.
en el hecho de que esa visión y esa filosofía en la práctica ha generado también grandes desigualdades y enormes procesos de concentración del ingreso. El presidente López Obrador está ahí por muchas razones, pero una de las razones es porque efectivamente hay un segmento muy importante de la sociedad que creemos que la concentración del ingreso es también resultado de un modelo que se ha distorsionado, si tú quieres, para darles y concederle un punto a los liberales de esta mesa, pero que hay que reconocer que efectivamente hubo una visión de que el crecimiento poco a poco nos iba a alcanzar a todos, y creamos grandes segmentos de pobres, grandes segmentos de personas con necesidad, y en el largo plazo pues todos vamos a estar muertos como para estar esperando. No, pero sí mejoró el nivel de vida de los mexicanos. Sí. No solamente eso, Leo. Sí mejoró, pero no a los ritmos, no en la proporción, no a todos por igual. Y no podemos negar que en las sociedades contemporáneas, y es una de las grandes críticas al capitalismo contemporáneo, se generan grandes distorsiones, grandes asimetrías, y que esa desigualdad social es la que está llevando a las personas serias a discutir no solamente el indicador del PIB, sino discutir el neoliberalismo y discutir el modelo económico. Entonces, yo creo que lo más sano es tener una discusión abierta a las razones que generaron esa desigualdad, sí, y que no necesariamente se logra que el progreso sea parejo para todos ni simultáneo. A ver, Luis, tú querías decir algo rápido y que concluyes tú, Valeria. No, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Sabino, pero el punto aquí es cómo le haces para incorporar a los segmentos de la población, los sectores, las regiones del país que están rezagadas al éxito de los demás, y no decir porque los demás tuvieron éxito nadie debe tenerlo. O sea, lo que necesitamos es cómo hacemos la economía incluyente, y eso implica, por supuesto, muchas acciones muy importantes por parte del gobierno y terminar con los privilegios y los monopolios. Si tenemos una mejor distribución del ingreso y más inclusión, vamos a tener un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. La mejor manera de que en México tengamos un PIB más grande es subir el PIB de los que hoy en día es bajo. Y entonces en eso hay que trabajar, sin duda. A ver, ahora sí, Valeria, tú te vas a tener el honor de acabar esta discusión, Hombre, de concluirla. Gracias. Venga, gracias. Échate la conclusión. No, bueno, desde luego que estoy de acuerdo con el argumento que plantea Sabina, pero me parece también que es un falso dilema. Yo no entiendo por qué hablar de que todos podemos mejorar significa entrar en el tema de la distribución. A mí me parece bien importante que la forma en la que podríamos mejorar la distribución de este país, la distribución del ingreso de este país, no es jalándola hacia abajo, sino subiendo a los estados y a la población y a los deciles de menores ingresos a una senda de crecimiento que no pueda alcanzarse de otra forma más que empezando con una igualdad de oportunidades. De hecho, algo que no hemos visto en la práctica, los estados del sur, ya lo comentaba Luis de refilón, los estados del sur, que son los que menos han crecido a lo largo de los años, han tenido tasas negativas. Hay estados que tienen tasas de crecimiento de 2 dígitos, por eso el promedio es de 2 o el promedio es de 1, o en el caso del año pasado de 0 prácticamente. Yo creo que el debate de mejorar la igualdad y la distribución no debería de ser, vamos a jalar esta distribución, vamos a hacerla más chica y vamos a jalarla para abajo, sino a ver cómo sacamos a los estados del sur y a la población en situación de pobreza hacia arriba y que puedan beneficiarse del éxito. Pero no es una visión materialista eso no lo hemos hecho, ¿eh? No lo hemos hecho, estoy de acuerdo, pero para terminar, Valeria, no es una visión materialista, como dice el presidente, esto es decir, vamos a subir a los de abajo, en lugar de ser austeros todos y ponerle menos peso al tema materialista, en fin. Es que a mí me parece también que es un falso dilema, porque cuando hablamos del tema materialista, a lo que se traduce es como a consumo, pero un mayor PIB también se refleja en mejor calidad de servicios, en mejor educación, en mejor calidad de servicios médicos, en que vayas al dentista y haya anestesia. O sea, se refiere a la calidad de la vida que tenemos todos los días. No es únicamente consumo y que vayas al supermercado y tengas una gran variedad de shampoos disponibles. Yo creo que nos confundimos en ese debate, porque en realidad habla también de todo acceso a todos los satisfactores de bienes y servicios que hacen que la calidad de vida de la población sea distinta, y ahí sí es donde podríamos cambiar enormemente si cambiamos el tono del discurso y pensar
que mejorar el PIB no únicamente va en el sentido de consumismo, sino mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Oigan, pues qué buen debate, la verdad, ¿qué les puedo decir? Un lujo tenerlos, como siempre. Gracias, Luis. Encantado, Leo. Gracias, Sabino. Gracias, un abrazo a Leo, a Valeria y a Luis. Y desde luego agradecerte, Valeria, que te hayas echado este palomazo de los jueves. Encantada. Aquí con nosotros. Gracias. Encantada. Gracias. Adiós, a la Luis. tecnócrata, Valeria. La tecnócrata. Bueno, podemos decir que es la mesa de los tecnócratas, como la del martes es la mesa de los Tovarich. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Viridiana Ríos para platicar de los factores económicos que están correlacionados con el COVID-19 y que podrían significar la vida o la muerte. Va a haber, es un tema muy interesante. Regresamos.